Muy buena tarde, tercer año Grupo B. Uriel, Luis Arturo, Cristina, Lupita. Muy buena tarde. Bien, en esta sesión tercero B vamos a trabajar el recontextualizar lo que ya hemos estado comentando. A manera de visión panorámica, en un encuadre perfecto de esta clase, comentarles que lo que hemos hecho, lo que ya mantenemos en nuestro trabajo de esta sesión, es precisamente el material que les he compartido y que ya contiene el material que van a ver. Bien, espero estén viendo un archivo en Word. Bien, en la primera sesión nosotros, lo que está en verde lo trabajamos, es el objeto, la denominación de la empresa y los tiempos que tiene. Y en ese azul celeste o azul claro tenemos la visión de la sesión 2 en la construcción del acta constitutiva y después cambie a tono azul marino la última parte que refiere al funcionamiento de una empresa. Hoy vamos a ver el cierre, desde lo que es la fusión, la transformación, la escisión de la sociedad, el procedimiento de lo que es el repartir los saberes, o sea, las ganancias, y al final vamos a ver la disolución, la liquidación de una empresa. Esto es el material que junto equivale a 6 puntos. Con el permiso de ustedes, vamos entonces a trabajar el contexto. La importancia de recordarles precisamente estas diapositivas. Esta Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿qué tan clara es? Para decirnos cómo voy a fusionar, a transformar, a dividir una empresa. Y al hacerlo, ¿qué procedimiento voy a seguir en la que estamos creando para la liquidación de ella? Y después de ello, el procedimiento de cierre de la empresa o de rehacer todo el contexto que yo tenga en la misma. En ese camino, bueno, yo tendría que comentarles a ustedes de manera muy importante lo que es la fusión. La fusión de las sociedades, ¿cómo se da la situación de una empresa cuando dos empresas deciden volverse una sola? El artículo 222 de la Ley de Sociedades Mercantiles refiere a la situación de que varias empresas deciden fusionarse, pero cada una de ellas va a aportar la parte que le corresponda y va a dejar de ser lo que ella era. Los acuerdos de fusión siempre se tienen que inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio. Y la ley es tan clara en la explicación que vamos a ver cuando de manera categórica marca los tiempos que se tienen que aplicar para ello. Dice el artículo 224 a la letra: la fusión no podrá tener efecto sino 3 meses después de haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo 223. ¿Qué te dice el 223? Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el registro público de la propiedad y del comercio y se van a publicar en el periódico oficial del domicilio de las sociedades que hayan de fusionarse. Cada sociedad deberá publicar su último balance y aquella o aquellas que dejen de existir deberán publicar, además, el sistema establecido para extinguir el pasivo. Ojo, son 2 empresas que se quieren unir. Cada una de ellas tiene trabajadores, proveedores, deudas y un sistema fiscal. En Hacienda tienen su respectivo RFC. En cada uno de esos casos se tiene que hacer un cierre y sobre todo tiene que darse un plazo, y ese plazo de 3 meses que dice el 224, incluso el párrafo segundo, ese artículo, es muy claro. Cuando dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan podrá oponerse judicialmente en la vía sumaria a la fusión. ¿Qué quiere decir esto?
Yo soy acreedor de la empresa que ustedes tienen y esa empresa de ustedes se va a unir a otra más. Pero la otra no tiene los saberes suficientes para sostener la deuda conmigo. Yo voy a decir eso. Esta empresa, Deluxe SADCB, no tiene la viabilidad económica para unirse a la empresa de los señores Houghton. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Suspendo esa fusión, ejecuto mi embargo, sea en un juicio oral sumarísimo, sea en un juicio cierto y determinado para que yo pueda cerrar primero el embargo, los procedimientos que tengo contra esta empresa y ya después fusionense. Eso es lo que dice esa fracción. Agrega el artículo también, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declara que la oposición es infundada. Pero la ley también dice lo siguiente, transcurrido el plazo que se haya formulado en la oposición, podrá llevarse a cabo la fusión y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades que se extinguieron. La fusión siempre va a tomar un valor legal total una vez que esté escrito en el registro público de la propiedad y del comercio. Todos los acuerdos se deben ratificar en contenido, ratificar en firma ante corredor público o ante notario público. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en mente siempre. Y después de ello, el certificado de depósito que se genere, pues precisamente lo que va a cubrir son las obligaciones que puedan estar a cargo de la empresa que deba algo. Ojo, porque también la ley te dice que cuando la fusión de varias sociedades, de ella haya lugar a una distinta, la constitución de esta se sujetará a los principios que fijan la constitución de otra y de la nueva sociedad. Eso es lo primero que tenemos que ubicar en ella. Y aquí es a donde nosotros decimos, bueno, ya cerramos la fusión. Ahora, ¿qué es la división de una empresa? Y así, la escisión no es otra cosa, nos dice el 228 bis, que la escisión se da cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, de su pasivo y capital social en dos o en más partes, las que resulten, que son aportadas en bloque, pero que necesariamente otras de nueva creación son las que van a adquirirlas, y esas se llaman escindidas. O cuando el escindente, sin que se extinga, sin que se termine, aporte un nuevo bloque en su activo, en su pasivo, en el capital social y en los valores que la empresa tenga. ¿Cómo se rige la escisión? ¿Por qué surge? Vean ustedes lo que nos dice esta parte del material que les presento. Cuando la empresa crece mucho, cuando se fortalece o busca fortalecerse o sanear pérdidas o ganancias, cuando descentraliza actividades. Ejemplo en Puebla. En Puebla tenemos un gran ejemplo. Volkswagen en la década de los 80s, pregúntenle en casa, era una sola empresa grandota que tenía todo, absolutamente todos los esquemas, como Audi, por ejemplo. ¿Qué son todos los esquemas? Un carro. La construcción de un carro tiene diferentes situaciones. Hay quien hace los tanques de gasolina, los arneses, los chasis, el material eléctrico, el material mecánico, todo lo que comprende este tema. Ese crecimiento desmesurado provoca pérdida y merma. Volkswagen, después de los 80s, en aquella huelga que explotó allá por 1984, me parece, precisamente lo que hizo fue tener proveedores que trabajan bajo la línea denominada Just Time o Justo a Tiempo. Y así, empresas como Seglo, como Figlo, como Qualitel, me parece que es otra de ellas, todas las filiales que están alrededor construyen determinados materiales, se los venden a Volkswagen y están metiendo y sacando materiales,
pero con sus trabajadores y con sus cargas laborales, que eso es lo primero que tenemos que ver. De esta manera, Volkswagen, si tuviera alguna huelga, nada más afectaría cierta parte de la industria, no a todas. Pero ¿qué ocurre en la vida real? Cuando Volkswagen tiene una gripa, resulta que todas las empresas que están alrededor, ahí en este parque industrial en kilómetro 117, pues se enferman gravemente, porque la que provee dineros es Volkswagen. ¿Cómo ocurre en la escisión todo este proceso? En la escisión, solo van a poder acordar por una resolución de accionistas en una asamblea de socios ordinaria o extraordinaria el hecho de que se termine o se divida la empresa que están integrando. Después de ello, las acciones o partes sociales de la sociedad extinguida o escindida deberán ser pagadas en su totalidad. Yo tengo que pagar todos los saberes, todas las ganancias, todos los activos y pasivos de esa empresa que se está separando o que está esa fracción de empresa terminando hoy día. Después de ello, cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción del capital social de la empresa escindida, que es igual a lo que resulta en la empresa escindente. La resolución debe de contener necesariamente una descripción de formas, de plazos, de mecanismos y de todos aquellos conceptos que incluyan activos, dinero circulante que existe en la empresa, pasivos, deuda y capital social, el fondo de reserva que tenemos en la empresa y que se puede transferir. La descripción de estas partes tiene por finalidad en materia del activo, el pasivo y el capital social, de generar a la sociedad que se está terminando tranquilidad, porque está de esta manera finiquitando los procesos que tiene. En cuanto a los estados financieros, bueno, es muy importante también dejar en claro que en este tipo de esquemas debe de operar el trabajo de un personaje que veremos más adelante, conocido como comisario. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca en las empresas? Que sean compañías ágiles, flexibles, que eviten disolver toda la sociedad. Es como sanear, que busquen solucionar los conflictos que llegan a tener los socios. ¿Qué gran problema enfrentamos entonces? Porque en los nuevos estatutos se tiene que hablar incluso de los nuevos contextos en materia de relaciones humanas. ¿Cómo tenemos que aprender mediante resiliencia nosotros a manejar precisamente el trabajo empresarial fuera de la ruta personal? Es decir, como refieren los americanos, los ingleses, business son business. Es decir, negocios son negocios. No operan situaciones emocionales, sino situaciones en las que nosotros tengamos que sacar adelante lo mejor posible la empresa. La sugerencia legal la vas a encontrar en la fracción quinta del 228 bis de esta ley general. Necesariamente tiene que haber una resolución protocolizada ante notario público. ¿Por qué? En ella, forzosamente en ella, se tiene que ratificar contenido, se tiene que ratificar firma, se tiene que inscribir en el registro público de la propiedad, difundirse para que en un plazo improrrogable de 3 meses se enteren las personas, sea en el Diario Oficial de la Federación, sea en el Periódico Oficial del Estado de Puebla o en el de mayor circulación, si la escisión parcial o la escisión total ya culminó, quién es el liquidador de ella y como consecuencia los derechos y obligaciones o nulidades que surjan de los activos, de los pasivos y del capital de las empresas. Puede darse el caso que ocurra una escisión vertical y en ella lo que la empresa hace es dividir de forma complementaria su trabajo. ¿Cómo es eso? La empresa escindente genera una actividad monopólica, una actividad en la que dice, bueno, es
que yo me dedico a toda la industria automotriz, a todo lo que es un vehículo, a construirlo, y lo que yo voy a hacer es separar la creación de arneses, la creación de puertas, la manufactura de parabrisas, vidrios, con la única ruta de que yo no tenga carga laboral, o sea, no tenga trabajadores en ese rubro y no tenga que batallar con el sindicato. Ahí es a donde se para. Y les repito, en Puebla está Volkswagen en ello, en Estado de México tenemos a la Nissan. Aquí en Puebla naciente, todo el contexto de lo que es Audi. Audi es todo un esquema parecido que tiene una situación idéntica. Así es como se busca cerrar la escisión de una empresa, la división de ella. Pero surge el otro fenómeno. Es que ya la escindiste y no fue suficiente. Viene el siguiente procedimiento que en el acta constitutiva nosotros tenemos. Este es la disolución de una empresa. ¿Cómo la disuelves? A una empresa tú la vas a disolver necesariamente cuando el término para el que fue creada en su contrato social ya feneció. Son 99 años. Cuando ya no hay posibilidad de que hagamos, de que realicemos el objeto principal o social de la empresa. Recuerden que son las primeras 6 u 8 cláusulas del acta constitutiva que nosotros ya hicimos. Cuando los socios deciden dar por terminado el contenido del contrato social y cuando se han perdido 2/3 partes de ese capital social. La ley previene que el artículo 230 de esta, en materia de sociedades jurídicas, de sociedades colectivas, lo siguiente. La sociedad en nombre colectivo se disolverá salvo pacto en contrario por la muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios. Ahí desaparece lo que veían en esta parte del video. Desaparece la personalidad jurídica y viene el procedimiento de liquidación de todos los bienes de la empresa. Dispone también el artículo 232 la ruta que tú vas a seguir en ello. Y también hay un marcado contexto que nosotros tenemos que cubrir. Los tiempos para disolver y liquidar una empresa son fatales, son mortales. Eso es lo primero que nosotros tenemos que visualizar en todo este tipo de esquema. ¿Por qué? El artículo 232, leo como dice. En caso de la fracción primera del artículo 229, veamos el 229, expiración del término. La disolución de la sociedad se realizará por el solo transcurso del término establecido para su duración. En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, se inscribirán en el registro público de la propiedad y del comercio. O sea, que el objeto ya no se pueda llevar a cabo, que los socios decidan terminarlo, o que el número de accionistas sea mínimo a lo que la ley marca, o que se pierda 2/3 partes del capital social. En ese sentido, en los demás casos, la inscripción se hiciere a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir a una autoridad judicial en la vía sumaria a ordenar que se disuelva. Fíjense qué curioso. Ahora, ya disolviste la empresa, ya levantaste el acta, ya firmaron todos. Nuevamente el notario público tiene que intervenir, ratificas contenido, ratificas firma, se protocoliza en un acta notariada o de corredor público y envías esa documentación al registro público de la propiedad y del comercio. Se publica y ya ese proceso termina ahí. Ahora, desaparece la persona jurídica. Se disuelve la sociedad, se procede a la liquidación. En la liquidación, uno o más liquidadores van a verificar activos y pasivos. Y de esta manera, fíjense, lo primero que nos pide la ley es que la empresa no tenga deudas con acreedores. Enseguida, que haya el pago de nómina
finiquito y liquidación para cada uno de los trabajadores. Las prestaciones regularmente pagables al 100%. Eso es lo primero que tenemos que visualizar nosotros. Para esto, el artículo 236 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla que cuando existe, a falta de disposición del contrato social, el nombramiento de los liquidadores lo van a poder hacer los socios. Vean cómo el formato que tenemos contiene el nombre de un administrador único y contiene a un comisario. No tiene el nombramiento de un liquidador, pero podemos nombrar. En esa naturaleza, según la naturaleza de la sociedad, para que el acuerdo sobre disolución tenga valor legal, debe de inscribirse forzosamente en el registro público de la propiedad y del comercio. En los casos en que la sociedad se disuelva, por cumplido el plazo de esto, sencillamente se finiquita, se termina y adiós. Los liquidadores lo que van a hacer principalmente es verificar activos, pasivos y sobre todo checar que el 51% o el 50% más uno de los socios hayan establecido ese deseo que tienen de terminar la empresa. Checan también si el administrador único y o apoderado legal convocó a la junta para disolver. Es decir, tienen que verificar todas las rutas de trabajo que se siguen para que no exista violencia en ese procedimiento. Así es como este tipo de empresas se terminan. Y bueno, el acuerdo de los socios, ¿en qué lo vamos a poder checar? En primer lugar, tienes que verificar cómo se concluyen las operaciones sociales, si no hay pendientes en la empresa, todo lo que a la empresa le falte por cobrar, por pagar, por vender los bienes de la sociedad, quién los va a vender, en qué precio se van a dar, y sobre todo el haber social o las acciones, cómo se van a liquidar en todos los procedimientos que tenemos en trabajo en esa empresa. Ningún socio te va a poder exigir, si eres un liquidador, la entrega total del haber que tenga. ¿Qué quiero decir? Si cualquiera de nosotros reclama de los 80,000 pesos que aportamos para la empresa que estamos creando, pero si no alcanza, no te van a tocar los 80,000. Si hay pérdidas, suponiendo 2/3 partes de toda esa cantidad que se generó, dependiendo de la cantidad de socios, si ya se perdieron de 1,000,000 de pesos, 2/3 partes, quedan 333,000 pesos que se tendrán que dividir en proporción, entregar a cada uno de los socios, pero pagando primero impuestos, nómina, Infonavit, Seguro Social, en algunos casos Fonacot, proveedores, y el sobrante se entrega a los socios. Esos son los aspectos que vemos en este tipo de esquemas. Sin lugar a dudas, se hace la cancelación en el registro público de la propiedad y así es como la empresa termina sus funciones. Para visualizar nosotros ese procedimiento, aquí en nuestro material de trabajo, tenemos precisamente la ubicación de la figura de la creación de un comisario, o más comisarios, la cantidad que pueda haber de ellos. Pero sí es importante que les quede claro, el comisario en ese tipo de sesiones va a tener derecho a voz, pero no a voto. ¿Qué quiero decir con eso? Va a participar en las asambleas, pero él no va a poder votar las decisiones. Va a hacer las apreciaciones, va a hacer las críticas, va a establecer situaciones de forma, va incluso a poder decir, oye, es que en esto te equivocaste, esto está mal, aquí hay un faltante, aquí hay alguna situación que no es correcta de acuerdo a los números que ustedes me proporcionaron, hay deudas o hay desfalcos, o está todo bien, pero él no va al momento de una votación, no va a contar su voto, solo tendrá voz. Ese es lo primero que tenemos que manejar nosotros.
en esto. Ahora, el comisario necesariamente podrá ser nombrado cuando la minoría de los socios representen el 25% del capital social. Es muy importante para ustedes que se cubra el cargo con un suplente. Si no llega el titular, puede llegar un suplente a atender este tipo de trabajos. En el capítulo 6 de esta acta constitutiva en construcción, vamos a trabajar nosotros qué son los ejercicios sociales, cómo se distribuyen las utilidades y las pérdidas. Y en esto no es tan complejo, porque, por ejemplo, el ejercicio social o año fiscal es de todos sabidos que corre del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, a excepción de como ustedes lo quieran colocar. Hay quienes lo inician con fecha 31 de diciembre y término 1 de enero, pero regularmente es de enero 1 al día 31. Las utilidades se van a distribuir de acuerdo a los estatus que tenemos en materia de acciones. Primero la distribución tendrá que ocuparse de las pérdidas, después de las pérdidas el pago de nóminas, prestaciones, finiquitos, obviamente salarios, impuestos, enseguida IMSS, Infonavit y en su caso Fonacot. Ojo, en esta empresa nosotros tomamos la decisión de que las pérdidas se van a pagar con el fondo de reserva. Es decir, el dinero, el 5% o la quinta parte que nosotros estemos ahorrando, necesariamente va a cubrir las mermas que tenemos. Si ganamos 100 pesos, una quinta parte se va para fondo de reserva. Y ese fondo de reserva va a pagar las mermas que tenemos. Si no alcanza, de acuerdo a esta empresa, vamos a utilizar el capital social prorrateado o dividido de acuerdo a los porcentajes que tenemos nosotros en nuestros saberes. Y es lo que les comentaba, regularmente se deja el 5% o una quinta parte para el fondo de reserva en tratándose de lo que es el pago de las pérdidas que hay en la empresa. Estas cantidades, también de ahí se van a tomar situaciones como son los gastos que hay por representación, las gratificaciones, inversiones, reservas, a veces creaciones de nuevas sucursales de la empresa. Los remanentes en caso de cierre o terminación de la empresa, como dividendos, se van a distribuir entre todos los accionistas atendiendo a la cantidad de acciones que tengan. Obviamente, el manejo de utilidades, bueno, se tiene que prorratear en las partes que señale la ley. Ahora, la sociedad, ¿cómo se disuelve? Ya lo habíamos comentado. Se puede dar en los términos del artículo 242. Y bueno, aquí lo que sigue es el nombramiento de uno o más liquidadores, que lo va a hacer en este caso, en este clausulado, el consejo de socios, y en ellos pues el liquidador lo que va a hacer va a resultar lo que había comentado hace un momento. Sus funciones estarán consideradas en el artículo 234 de lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero esto nos remite necesariamente al 242. El liquidador es quien concluye las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes. Será el representante legal temporal. Podrá cobrar toda la deuda que tengan los particulares con la empresa. Podrá pagar lo que se deba en materia de salarios, vuelvo a repetir, en materia de impuestos, en materia también de IMSS, ISSSTE, en su caso, ISFAM, Infonavit y en algunos casos Fonacot. Depende del órgano de seguridad social con el que contrate la seguridad social. El liquidador es quien va a vender los bienes que sobren y va a repartir el haber social sobrante conforme haya alcanzado, atendiendo a las acciones que tienen los accionistas. Así cerramos
en una cláusula transitoria, en un grupo de cláusulas transitorias, el valor de nuestras acciones. Y bueno, aquí ya sabemos nosotros que la construimos precisamente con ustedes. Nuestras acciones tienen el valor de 800 pesos cada uno. Me dijeron que eran 100 por cada uno. Y con un valor de 800 pesos cada una. Y como consecuencia, con una aportación al capital social de 80,000 pesos. Y ahí estaría lo último que tendríamos en esta escritura. Perdón, quise hacerlo junto con ustedes lo último, pero valoré los tiempos y no me iba a dar oportunidad de hacerlo. Por eso rehice para poderles dar esto. Cada acción de 800 pesos. El valor nominal de cada una sigue siendo en este valor. Y ojo, aquí es 30ª. Las facultades legales del representante legal precisamente van a estar consideradas en la cláusula 30ª y 36ª, que es lo que arriba ya diseñamos, y en este caso la representación legal va a recaer en el administrador único. Ojo, ¿qué es lo que les pido? Ya les comenté que hoy estamos terminando ya este documento. Aquí está ya el trabajo de ustedes. Se pudiera decir que en 4 sesiones construimos 6 puntos. Aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a revisar en especial este documento, se los voy a mandar en Word en un momentito, lo voy a pegar en el grupo como lo he estado haciendo. Es el producto final, por favor Arturo. Este es el producto. ¿Qué van a escribir? ¿Dónde está? Luis Arturo. ¿Me das un nombre, Luis Arturo? Luis Arturo Robles Herrera. Van a poner cada uno de ustedes, por favor, su nombre en esa parte. La empresa, ¿cómo se llama nuestra empresa? ¿No se acuerdan? Nuestra empresa se llama Enviromen. Aquí está. A Enviromen le colocamos aquí. Y después el nombre de un familiar de nosotros. ¿Un familiar, Luis Arturo? Mi mamá, Sí, ¿me da su nombre? Esther Sí. Herrera Aguilar. En el inciso B quedaría en claro que entonces el administrador único de esta sociedad sería cada uno de ustedes. Coloqué como ejemplo a Luis Arturo de la sociedad Environment, sociedad anónima. El comisario para esta empresa sería un familiar de ustedes. Aquí coloqué por ello el nombre de la mamá del joven Luis Arturo y ella va a ser la comisario de esta empresa. Voy a revisar este documento con estos cambios que acabo de agregar. Voy a borrar para que ustedes lo hagan. Es todo lo que les pido que hagan. Environment ya lo dejo porque es la empresa que construimos en este grupo. Así se queda. Aquí cada uno de ustedes va a escribir su nombre en el documento. En un ratito se los entrego en el grupo. Bien. Ahora, lo van a abrir en Word. Abierto en Word, lo van a guardar como acta constitutiva. Pueden poner hasta producto integrador o acta constitutiva. Y al guardarlo, lo van a guardar como PDF. Si le doy guardar, ya me va a generar el PDF. Ahí estarían en 16 cuartillas, entregándome, subiendo a su Drive. En el caso de ustedes, subiéndome a su Drive este producto. Y ojo, porque terminando la semana 3, nosotros ya tendríamos hecho 6 puntos del producto integrador, 2 puntos de la semana 2 y apenas estamos entrando a la semana 4.
estaríamos avanzando. ¿Qué les parece? Ahora, hasta aquí estaríamos asegurando 8 puntos. Y ya la semana 4, el martes, inicio con el impuesto sobre la renta. Me sigo el día miércoles a ley del impuesto al valor agregado y cierro con lo que es el IEPS. Son 3 impuestos, el primero directo, los otros 2 indirectos, y que se generan en México precisamente con el rubro de impuestos o cargas obligatorias que llegamos a tener. Lo suben aquí en PDF. Si algún compañero no tiene equipo de cómputo, ruego por esta ocasión que vean la manera de hacerlo, porque miren cuántas hojas son. Son 16 hojas. Es un material que nos tocó a los de derecho, a ustedes y a mí, hacer la parte más pesada de la revista, la representación legal a través de una escritura constitutiva de una empresa. Bien, cierre de clase. ¿Algún comentario? ¿Todo claro? Sí, profe. ¿Sí todos? Bien, cierro. En un ratito pego la información. De hecho, Luis Arturo, este fin de semana sí me gustaría que de una vez le ponga a cada uno su nombre, el nombre de un familiar, y súbanlo ya. Súbanlo ya para que no tiene caso que nos atrasemos. Alguno me va a decir, profe, pero es que usted dijo que hasta el martes de la semana 5, pero si ya lo hicimos y nada más le vas a poner tu nombre, ¿para qué te atrasas? O más bien, ¿para qué retienes información que ya la hicimos? ¿Para qué? Mejor quítate de encima esta materia para que nosotros ya podamos en las demás dedicarnos donde haya más carga de trabajo. ¿Es correcto lo que pido? Sí, profe. Les pido, Luis Arturo, para que sigamos conservando el estatus que traemos, que trabajen todos y avancen esto, porque realmente es poner el nombre. Y sí ver el video para ir viendo los que no han entrado, que es lo único que tienen que hacer. Si no disponen otra cosa, me despido de ustedes como siempre muy agradecido por estar trabajando a mi lado. Gracias, buena tarde. Adiós, profe. Gracias, profe.